¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de La Lengua de Orfeo. Este espacio donde las historias no solo se cuentan, sino que se invocan. Y como cada viernes por la noche, abrimos las puertas de nuestra sección favorita, Monstruitos y Alimañas. El rincón donde el cine de terror, la cultura pop y lo macabro se sientan en la misma mesa, con una taza de café oscuro o con una cerveza, pero siempre con una buena dosis de misterio. Porque hoy no hablaremos solo de películas de terror. No. Hoy hablaremos de algo aún más perturbador. Las historias macabras, curiosas y extrañas que rodean al cine de terror. Historias que van desde los rumores malditos en los sets hasta sucesos inexplicables que han perseguido algunas de las películas más icónicas del género. Esta noche nos adentraremos en los pasillos oscuros de clásicos como El Exorcista, una cinta que no solamente aterrorizó al público, sino que acumuló accidentes, incendios y sucesos tan extraños que muchos la llamaron la película maldita. También invocaremos el misterio detrás de Poltergeist, una saga rodeada de tragedias reales que han alimentado teorías inquietantes durante décadas. Nos acercaremos un poquito a la sombra de la profecía, donde coincidencias escalofriantes y eventos desafortunados parecían seguir al equipo como si algo o alguien no quisiera que esa historia se contara. Y por supuesto, hablaremos de fenómenos modernos como El Conjuro, donde el terror se mezcla con casos supuestamente reales que siguen generando debate entre creyentes y escépticos. Pero ojo, esta noche no todo será Hollywood. También abriremos el viejo baúl del terror mexicano, ese cine que marcó generaciones y que tiene sus propias joyitas inquietantes. Desde la atmósfera oscura y perturbadora de El Libro de Piedra, la intensidad casi ritual de Alucarda, y claro, esa película que nos traumó y nos divirtió por igual, Vacaciones del Terror, que es tan terrorífica como deliciosamente graciosa. Porque sí, el terror también puede ser raro, curioso y hasta entrañablemente extraño. Y como toda buena sesión de monstruitos y alimañas, no estaré solo en esta expedición cinematográfica. Esta noche me acompaña, como cada viernes, un verdadero amante del arte oscuro, del cine de culto, de los monstruos clásicos, los slashers y las historias que merecen ser tatuadas pero en la memoria. Un artista, tatuador, metalero, enciclopedia viviente de la cultura geek y del horror. Así que preparen sus palomitas embrujadas, bajen la luz, ajusten el volumen, porque está por entrar al estudio alguien que probablemente sobreviviría a cualquier película de terror, o al menos sabría identificar al villano antes del tercer acto. Con ustedes mi carnal, mi cómplice de lo macabro, el buen Kenny Red Zombie, que por ahí ya se está anunciando y por ahí lo van a ver aparecer ahorita. Ándele, no lo vieron aparecer a él, pero vieron aparecer lo que le gusta. Ahí vean el reel. Así que quédense con nosotros porque el episodio de hoy está lleno de anécdotas perturbadoras, datos curiosos, risas oscuras y cine de terror del bueno. Esto es un capítulo más de La Lengua de Orfeo con monstruitos y alimañas, dedicado a las historias macabras del cine de terror, y esto apenas comienza. Vamos a darle. Vamos a darle. ¿Cómo estás, Kenny? ¿Cómo te pinta esta primera semana de marzo? Ya llegamos a marzo, güey. Ya, carnal. Ya entramos a marzo. ¿Cómo vuela el tiempo? ¿Cómo estás, carnal? Bien, fíjate que me di a la tarea de ver todas estas películas. Porque dije, si voy a hablar como la vez pasada de Scream, pues voy a hablar esta vez para ver las películas y Muy volver bien. a ver qué onda. Nada más que como soy una persona asquerosa, no solo vi las primeras, sino vi todas las trilogías. Estás cabrón. Perdón, amigo, soy un maldito puerco. Vi las tres del Exorcista. ¿En serio? Las tres de Omen. Pero bueno, ahí sí, Poltergeist. la verdad es que no es una pérdida de tiempo, es una muy buena inversión de tiempo. Estamos hablando de cine clásico. Exactamente, y además son películas que honestamente ya ni dan miedo, güey.
Ya, o sea, para serte honesto, no dan miedo. Sí, yo creo que ya... Pero están bien chidas. Uh-huh. Son de estas películas que, honestamente, amigos, todos los que son renuentes o, ¿cómo se dice? Reticentes al terror, yo creo que es una buena forma de comenzar. Porque ya son películas viejas y ya no te trauman tanto como cuando las vio la generación en su momento, ¿no? Mira, te voy a contar una historia y que va de la mano con esto que platicas. A mi esposa, saludos Ale. Desde que nos conocimos, pues ya sabes, las salidas típicas siempre eran al cine. Después el cine se volvió un parte de nuestro ritual semanal. Y en muchas ocasiones pues la tuve que llevar a fuerzas a ver películas de terror. Sí, digo, no a fuerzas, no fue a fuerza, pero siempre le dije, mira, voy a ver esta. Y ella, por pasar el momento y por decir, órale, pues vamos, se las chutó. Y poco a poquito fue haciendo membrana. Una de terror por 2 de princesas. Fue haciendo su coraza para ir aceptando las películas, porque ella no veía nada de terror, te lo juro, no veía absolutamente nada de terror hasta que empezamos a andar. Y recuerdo muy bien las primeras ocasiones, los primeros años cuando tocaba ir a ver alguna película de terror. De hecho, yo le echaba carrilla y les sigo echando carrilla. Es que ni la veías. Te la pasabas tapada con tu suéter o con mi gorra, con una chamarra y no veías nada más, veías el argumento y cuando se empezaba a poner media densa la cosa, ahí vámonos para afuera y se tapaba. Pero llegó el punto en el que ya ella, si bien no es fanática del cine de terror, ella misma me propone ver películas de terror. ¿Ya lo tolera o ya lo tolera? Le encontró el gusto. Ajá, le encontró el gusto y ella misma me ha hecho propuestas de ver películas de terror y ya ahora sí cero. Digo, hay cosas que todavía sí la sacan de onda bien gacho, claro, y sí se sigue con el tic de taparse cuando pasa algo, pero ya es lo menos. Y dentro de estas películas había un paradigma que no han roto, pero que justamente esta semana platicaba con ella y me decía, ya puedo ver El Exorcista. Y yo, ¿qué? No, que ya puedo ver El Exorcista. ¿Te cae? No, que sí. Órale, pues. No la hemos visto, pero ya está ahí en la porque el paradigma que ella traía era El Exorcista. Ajá. Ella es una película que hasta hace años me decía, no la voy a ver jamás. Y justamente esta semana o la anterior me dijo, como que ya la quiero ver. Y fíjate que tiene mucho que ver porque yo la primera vez que vi El Exorcista fue gracias a mi papá. Ya se ha hablado que a mi papá, pues es que me lleva muy poquitos años. Ajá. Y como que no tenía este concepto de, esto puede traumar a mi hijo. Era como, sientes a ver una película, cállese, ¿no? Y gracias a él vi muchísimas películas que en su momento estuvieron de moda de terror. Y la primera película de terror que yo recuerdo que en serio me traumó fue El Exorcista, justamente. Ajá. Entonces ya por ahí de mi juventud más temprana, no sé, de 16, 17, por ahí así. Un día estaba solo en la casa. De esas veces que no quieres salir con tu familia a fiestas, pero no tienes la edad para salirte a pistear, o sea, ajá. Entonces pues quédate en la casa y pues ahí te quedas en la casa. Entonces normalmente me salía a jugar con los vecinos, fútbol o a cotorrear simplemente. Pero esa ocasión todos mis vecinos tenían compromisos. O sea, de esas que dices, mejor si me hubiera ido, güey, estoy aquí yo solo como idiota en la casa. Entonces, ahora sí que valiendo madre. Ajá, güey. Y justo la película que iba a comenzar era El Exorcista. Y me acuerdo que fue para mí como la voy a ver qué tanto miedo me da en esta ocasión. Y he de decir que ya no me dio miedo. Ajá. Porque ya la había visto por lo menos 2 veces. Y de ahí me comencé a quitar el miedo, por ejemplo, de la película. La siguiente que vi fue la de Eso. Ok. Que tú sabes que también Eso... Sí, es una película que traumó a toda nuestra generación, sí, arriba y para abajo. Y lo mismo, o sea, dije, ya vi El Exorcista y no me pareció tan terrorífica. Voy a ver eso. Y lo mismo. Ya no me dio miedo.
y comencé a agarrarle el gusto, ¿no? Entras en la zona de confort. Ya vi algo que me dio mucho miedo, déjame lo vuelvo a ver para ver si sí me vuelve a dar tanto miedo o no. Y ahí fue donde rompí esta barrera de ver cine de terror yo solo. Ajá. O sea, yo solo, sin que hubiera nadie en la casa, ¿no? Primero, ya sabes, las veía de día, como para que no me diera tanto miedo. Luego le fui subiendo pues, de tardecita a noche, hasta que ahorita pues ya vivo solo desde hace años. Y propiamente veo las películas de terror, pues yo solo todo el tiempo. A veces alguien me acompaña, a veces mi hermana Fabi es la que me hace segunda, o Galia, pero normalmente estoy yo solo viendo películas de terror. Entonces les recomiendo, amigos, no sean tan... A veces también está chido sentir miedo. A veces está chido también sentir ese rush de, Sí. de dar el brinco, de estar esperando el susto, porque hace que soltemos unas dopaminas diferentes y la verdad es que más allá de sentirte mal, llega un momento en el que te sientes bien. Fíjate que ahorita que lo mencionas, y un poquito con ese tipo de anécdotas. Y digo, ya entrando en materia, antes de que nos traigas los datos ahí macabros y curiosos de la película, El Exorcista para mí es mi película de terror favorita. Uh-huh. Más allá de que sí ya no da miedo, que los valores de producción ya están muy viejitos. Estamos hablando de una película de los 70s. Pues sí, obviamente. Pero para mí sigue siendo la película de terror por antonomasia. Sí, sí lo es. Por el contexto en el cual fue estrenada, Uh-huh. los efectos que pudo tener en la sociedad de aquel entonces, porque además la película está muy bien hecha, bastante bien hecha, y sobre todo por la manera en la que yo la descubrí, en la que yo la conocí, y es algo muy similar. Digo, esto que acabas de platicar tú no fue tu primera experiencia. En mi caso, la primera experiencia que tuve con El Exorcista fue muy similar a esto que platicaste, porque recuerdo yo que estábamos en casa y mis papás justamente se fueron a una fiesta de un familiar, de una prima. Ajá. La prima vivía a una calle Ajá. ahí de la casa, y pues fue su cumpleaños, si no me equivoco, y se fueron. Se llevaron a mi hermano Uriel, que en paz descanse. Él estaba chiquillo. ¿Qué tendría yo? Tendría como 10 años, creo yo, como 10 añillos, 11 años. Uriel tendría 8 años, 9 años, y se lo llevaron a la fiesta. Vivíamos en la casa donde compartíamos habitación mi carnal y yo, en una litera. Yo me dormía en la parte de abajo de la litera y dije, no, yo me quedo, pues van a ir aquí a una... Y mis papás pues no tuvieron empacho en dejarme en casa. Y cualquier cosa le cae. Estábamos ahí a una calle, de verdad, está a pasos ahí. Sí. Tenían varios juegos de llaves. Ellos cerraron la puerta, me dejaron también el juego de llaves por cualquier cosa que se requiriera. Ojo, no había teléfonos, no había manera de comunicarse. Si te pasaba algo ya era por idiota. Dijeron, no, pues estamos aquí al lado. Sí. Y aparte, pues confiaron en que su escuincle no iba a quemar la casa. Pues ok. Me quedé en casa solo. Lo recuerdo bien, estamos hablando de que eran aproximadamente las 9, 8 de la noche. Pues ya yo apagué las luces. Y bien, calzonudo, como dicen por ahí, dice, pues voy a poner El Exorcista. A ver. Porque ahí estaba la película. Sí. Y la puse. Empecé a verla. No mames. No mames. No. Andaba yo en pijama, güey. Agarré, me puse el pantalón. Me puse la camisa. Apagué la tele. Vámonos a la chingada. Agarré, salí corriendo. Llegué a la fiesta. Porque estaba ahí a todos unos camados. pasos. ¿Y ahora qué pasó? No, nada. Pues como que se me antojó venir. Pues esa fue mi experiencia. Porque no, la primera vez que vi El Exorcista no la terminé. Porque de plano sí me sacó de onda. Sí. O sea, si tú te pones en el papel de un niño de 10, 11 años, Sí, que claro, se queda solo en casa, que apagó las luces para ver la película, pues cometió casi suicidio el güey. Sí, estamos hablando de que traumatizó a adultos de los 70s. Ajá. Pues imagínate un niño, y más que un niño que nunca la había visto y luego en esas condiciones. Pues, No sabes, de verdad. Me acuerdo ahorita y siento hasta las palpitaciones en mi pecho del corazón, porque de verdad sí me alteró muchísimo. Dije, no más, estoy aquí invocando algo, me va a salir, vámonos. Y pues vaya, esa es la razón por la cual El Exorcista para mí es mi película favorita de terror.
Hay muchas muy buenas, hay muchas Sí. incluso que pueden decir que son mejores Claro, a nivel sí. de valor de producción, pero ya sabemos que cuando uno escoge sus favoritos siempre tiene que atender a la cuestión subjetiva. Y pues para mí esa es. Y no dudo que. Y no estoy tan alejado de la realidad, porque aún en tops o en rankings sigue figurando al menos en los 5 Sí. espacios, Sí, sí, los sí. 5 primeros espacios. Pero bueno, Hasta por historia, justamente. sí. Y bueno, ya más o menos entramos ahí a esta parte, a esta película. ¿Qué tienes que contarnos? ¿Qué Y cosas circulan alrededor del Exorcista? Un dato curioso, que no tiene nada que ver con la película, pero justo Ozzy Osbourne cuando era joven, cuando estaba haciendo apenas su banda, estaban tocando música un poquito menos oscura, y él dijo, hay filas de gente para entrar a ver El Exorcista. A la gente le gusta espantarse. Pues vamos a hacer música que dé miedo. Y gracias al Exorcista existe el heavy metal. ¡Órale! Amigos, y se lo debemos completamente. Entonces, si eres metalero de corazón, te gusta Black Sabbath, sí o sí. y gracias al Exorcista existe Black Sabbath. ¡Órale! Pero bueno, vamos a entrar a... que ya ¿Qué se echamos puede mucho hablar? cotorreo. ¿Qué se puede hablar del Exorcista? Digo, a nivel producción se puede hablar muchísimo, Sí, claro. pero en este capítulo vamos a hablar de las cosas raras, las cosas oscuras, las cosas curiosas. Ya nos acabas de dar un dato curioso. ¿Sí? ¿Qué más se puede hablar del Exorcista? Pues bueno, ahorita les voy a leer un poquito porque es información para no estar divagando y parafraseando tanto. Dice, la noción de una película maldita no surge en el vacío. Se alimenta de la convergencia entre la realidad y la ficción. En producciones donde se exploran temas como la posesión demoníaca, el anticristo o los rituales satánicos, cualquier contratiempo técnico se reinterpreta bajo una lente sobrenatural. Esta tendencia se consolidó en la década de los 70, un periodo marcado por el auge del cine de terror, ya de alto presupuesto, o sea, ya mainstream, y una fascinación pública por lo oculto. Antes de esta era, los accidentes en los sets se consideraban como fallas industriales, fallas simplemente. A partir del Exorcista y la profecía, la narrativa cambió. Entonces el riesgo ya no solo era físico, sino espiritual. Eso es bien importante. Antes del cine de terror, de este tipo de cine de terror, porque ya había cine de terror, obviamente. Sí. Hablamos, los primeros capítulos son de monstruos justamente. Pero aquí hubo un cambio. Entonces, El Exorcista, que es de 1973, dirigida por William Friedkin, es frecuentemente citada como la película más maldita de la historia, basada en la novela de William Peter Blatty. Por cierto, yo acabo de comprar el libro hace 15 días. Y fíjate que mi papá lo tuvo muchos años. Nunca lo quise leer porque mi mamá dice que lo leo y que le dieron pesadillas. Y mi jefa es bien miedosa. Pero tiene algo de cierto. Dicen que la novela es mucho, mucho más perturbadora que la propia película. Entonces, la verdad es que es un libro que voy a leer, fíjate. Digo, yo lo compré hace 15 días y yo tenía una versión de los años 80. Eso me lo regaló mi tía Chela. Ah, qué chido. Me lo regaló hace muchos años. Y ¿La tía Chela te regaló el libro del Exorcista? Y lo perdí, cabrón. Ay, Era una versión. A ver si por ahí busco la imagen y se la subo en Instagram. Una versión con un... como la portada con dibujos de... a pastel, a esta técnica de pastel. Ya decía ahí William Peter Blatty, el Exorcista, y tenía a un niño, porque en el libro la víctima es un niño, y tenía un ente ahí dibujado, te digo, a color pastel como a mano. Órale. Estoy tan arrepentido de no saber dónde quedó ese libro, porque no lo presté. Se me ha de haber perdido en alguna de las mudanzas. Hasta tu jefa lo echó a la basura. Probablemente, pero pues ya me adquirí una nueva copia hace 15 días del Exorcista. Sí. Y es que para los que no conocen la tía Chela, ahorita va un grupo de señoras que tejen, sí. Que se llama Los Zapatitos del Niño Jesús. Entonces me hace muy raro que la tía Chela... Ella lo tenía y ella me lo regaló hace muchos años. Estoy hablando que yo estaba prepuberto. Un saludo a la tía Chela. Un saludo, la tía. Queremos mucho. Y a mi tío Pepe, que fue su cumpleaños la semana pasada. Ah, el tío Pepe, cómo no. Les digo tíos y tías porque los conozco desde hace 20 y tantos años, amigos. O sea, este güey ya se mete a la casa sin permiso. Pero bueno, la película basada en El Exorcista,
La producción estuvo plagada de incidentes que duplicaron el tiempo de rodaje y triplicaron el presupuesto inicial. La atmósfera en el set no solo era de tensión profesional, sino de un temor genuino que fue alimentado por el propio Friedkin para obtener actuaciones más realistas. O sea, también este güey ahí le metió de su cosecha. Sí. Hay unas historias de la producción bien canijas. Sí. Friedkin utilizó métodos extremos para mantener a sus actores en un estado de terror constante. Che, Por loco. ejemplo, hacía que un trabajador disparara cartuchos de escopeta al aire sin previo aviso para obtener reacciones de sobresalto auténticas. O sea, también ese güey, ¿qué digo? Pues fue un genio, güey. Al final del día lo hizo bien. Además, para las escenas del exorcismo mantuvo el set a una temperatura de menos 20 grados. Lo que permitió que el aliento gélido de los actores fuera real. Sí, sale ahí uno ve cuando El hablan vaho. los personajes, sale el vaporcito. Uh-huh. Pero también causó sufrimiento físico y extremo, por ejemplo, en este caso a Linda Blair, Sí. quien solo la tenía vestida con un camisón. A ella y a la que fue su doble, Ajá. que hizo las escenas más Las más rudas. las más rudas. Ajá. Uno de los eventos más inquietantes fue el incendio que destruyó casi todo el set de la casa de los McNeil. Curiosamente, la habitación de Regan, donde se llevaban a cabo las escenas del exorcismo, fue la única parte que quedó intacta por las llamas. No manches. Entonces, este incendio, causado supuestamente por un pájaro que voló hacia una caja de circuitos, retrasó la filmación 6 semanas y llevó a Friedkin a solicitar que un sacerdote exorcizara formalmente el set. Aunque finalmente pues solo se realizó una bendición y listo. El mito de la maldición del exorcista se sostiene en gran medida por el número de fallecimientos asociados con personas cercanas a la producción. Se reporta que hasta 9 personas murieron durante o poco después del rodaje. Entre las muertes más notables fue Jack McGrogan, falleció a causa de complicaciones de una gripe solo una semana después de haber terminado sus escenas como Burke Dennings, personaje que también muere en la película. Se muere en la película y a la semana se muere el actor. Eso está raro, está curioso. Basiliki Miliaros, quien interpretaba a la madre del padre Carras, murió de causas naturales antes de que se completara la película. Familiares del elenco, el hermano de Max von Sydow, que es el padre Merrin, murió en el primer día de rodaje del actor en los Estados Unidos, y el abuelo de Linda Blair falleció durante la producción. Ok. Entonces, que esto vamos a hablar más adelante, pero es muy común. Porque son películas que se graban durante un año y son 500 personas. Pueden trabajando, suceder ¿no? muchísimas cosas. Más allá de las muertes naturales, la película se vio envuelta en una controversia criminal real años después. Paul Bateson, quien interpretó al técnico médico en la escena de la angiografía que le hacen a Regan, fue condenado en el 77 por el asesinato de un periodista y fue sospechoso de una serie de asesinatos seriales en Nueva York. Estos eventos, aunque desconectados de lo sobrenatural, añadieron una capa de oscuridad tangible a la reputación de la cinta. Obviamente las lesiones en el set no fueron solo temporales. Ajá. Ellen Burstyn, que es la mamá, sufrió una lesión permanente en la parte baja de la espalda cuando un arnés la tira con demasiada fuerza, en una parte donde Regan la avienta. Entonces la jalaron con tanta fuerza que le lastimaron la espalda. Sí. Y en la escena donde ella está gritando, realmente está gritando de dolor. O sea, sí es una escena real, sí le dolió. De hecho, yo había escuchado que en la escena donde Regan está justamente en la cama y que está como saltando, Que le están... había unos güeyes abajo pegándole Pegando. con unos tubos, con unos palos para que se viera moviendo la cámara. el Digo, la movimiento, cama. el movimiento de verdad natural. Pues obviamente Le lastimaron la le espalda. lastimaron la espalda. Y Ajá. es algo de lo que Linda Blair después se quejó. Sí. Años después ella se estuvo quejando de Sí, sí, en sí. la producción misma. Que por ahí hay una que dicen que Linda Blair se traumó y que por eso ya no salía en cine, y no es cierto. Nah. Hay años después dijo, no, claro que no, eso fue
mero amarillismo No, periodístico. Linda Blair nunca ha dejado de reconocer la fascinación que tuvo al final por haber participado en El Exorcista, al grado tal que salió en estas... En las sagas de comedia. En la saga de comedia de aquí le pusieron en México y ¿dónde está el exorcista? Que aparte está buenísima, sí. Está cagadísima esa película. Y pues bueno, vamos a hablar ahora de La Profecía, que es del 76. La Profecía, Damien. Ajá. Buena película, pero buena película. El exorcista se caracterizó por incendios y lesiones en el set. La Profecía, o The Omen, que es como se dice en inglés, es recordada por una serie de eventos que desafiaron las leyes de la probabilidad, involucrando principalmente accidentes aéreos y fenómenos meteorológicos. Gregory Peck, que es el embajador Thorne, que es el papá de Damien, aceptó el papel para canalizar su duelo tras el suicidio de su hijo, apenas 2 meses antes del inicio del rodaje. Que pues dicen que se encontró en situaciones extrañas. Ok. En el aspecto más estadísticamente asombroso de la producción fue la frecuencia con la que los rayos impactaban a los miembros de la clave del equipo. En octubre del 75, mientras Gregory Peck volaba hacia Los Ángeles, su avión fue alcanzado por un rayo. No manches. Apenas unas semanas después, el avión en el que viajaba el productor ejecutivo también fue impactado por un rayo mientras cruzaba el Atlántico. Y por si fuera poco, el guionista David Seltzer también experimentó un impacto de rayo en su viaje aéreo. Que aquí te puedes decir entonces, más bien era muy, muy común que a los aviones les cayeran rayos. O sea, tal vez es algo común, pero dio la casualidad con estas 3 personas. Un incidente aún más escalofriante involucró a Gregory Peck y un vuelo que decidió cancelar de último momento. El avión en el que Peck originalmente iba a abordar se estrelló con todos los pasajeros y todos se murieron. No. En un giro todavía más macabro, que parece sacado de la película Destino Final, el avión accidentado cayó sobre un automóvil que estaba en tierra, en el cual se transportaba la esposa y los hijos del piloto del avión. No la hagas. O sea, esa probabilidad está... Sí, por supuesto. Absurda, güey. Quizás el evento más famoso y perturbador vinculado a La Profecía ocurrió después del rodaje, durante la postproducción en el 76. John Richardson, el supervisor de efectos especiales responsable de la icónica escena de la decapitación de Kit Jennings, sufrió un accidente automovilístico frontal en los Países Bajos. Richardson sobrevivió, pero su asistente, Liz Moore, fue decapitada en el choque, en una recreación grotesca y real del efecto especial que Richardson había diseñado para la película. No manches. Según los informes y la mitología establecida, el accidente ocurrió un viernes 13. Eso es lo que dicen. No hay forma de comprobarlo, pero eso dice. Cerca de una señal de tráfico que indicaba la distancia a la ciudad holandesa que se llamaba Omen, con doble M. No, güey, es que no puede ser. O sea, exactamente a 66.6 kilómetros de la ciudad. No. Aunque algunos escépticos señalan que las señales de tráfico en Holanda no suelen usar decimales, el propio Richardson ha mantenido ese relato. Dice que fue a 66.6 kilómetros, consolidando obviamente como un pilar de las cosas raras que pasan. Es que de ser cierto esto, pues estamos hablando de cosas que por muy escéptico que seas, por muy muy racional que quieras hacer, ¿cómo lo explicas? Pues, o sea, ¿en qué porcentaje de coincidencia puede ser posible? ¿En qué porcentaje de probabilidad puede suceder algo así? Bueno. Incluso con esto que estás comentando, para mí tiene datos más macabros La Profecía que el propio Exorcista. Sí, claro. Bueno, la mala suerte no solo se limitó a los accidentes de transporte. Durante la filmación en Londres y sus alrededores, el equipo estuvo en peligro constante debido a la actividad terrorista del grupo que se llama IRA, que es Irish Republican Association, una mamada así. Ok. En un hotel donde el director Richard Donner se hospedaba, fue bombardeado poco después de que él saliera del edificio.
Además, un restaurante donde el equipo planeaba cenar fue objetivo de un ataque con una bomba antes de que llegaran. Entonces pueden ser simples coincidencias, pero está No, es que ya son un muy chingo, curiosa. Ahora bien, hay animales utilizados. Los Rottweiler, los perros entrenados para ser guardianes de Damien, atacaron a sus propios entrenadores. Incluso mordieron tan fuerte que rompieron el equipo de protección de los mismos entrenadores. No, no manches. Y en la escena de los mandriles, el día después de filmar la escena en el zoológico Windsor, un trabajador del parque fue atacado y muerto por un león o un tigre, dependiendo de quién diga la historia. Pero, o sea, el vato estaba trabajando y nunca se dio cuenta y presta, carnal. Ahí se lo papearon el carnal, güey. No, no la hagas. Aquí ya llevamos 2 películas. Ahora vamos con Poltergeist. Antes de que avances, fíjate que la profecía, te he dicho, como te dije hace rato, El Exorcista es mi película favorita de terror, más allá de cualquier otra cosa. Pero El Exorcista tiene el manejo de recursos de impacto muy grandes. La película El Exorcista te presenta escenas muy impactantes, muy perturbadoras, muy grotescas, que sí hacen que tú como espectador quedes, como dicen por ahí, como conejo lampareado, te quedas así viendo qué onda. En cambio, La Profecía se me hace una excelente película que siempre usa, yo siempre la he visto así, una película de terror muy elegante. Sí, porque una película que usa recursos bastante elegantes para poder causar miedo, a diferencia de otras. Sí, es que incluso si las ves ahora, ni siquiera dan miedo. Como no hay un monstruo, no hay, o sea, no hay algo. Todo es natural y todo es bien llevado a partir de la edición de la película. Sí. O sea, es desde la parte de el cuate este que descubre la imagen donde está el anticristo que se parece a Damien y que está en unos trenes y que un tren se desarma y queda prensado. O sea, desde ahí es donde dices, propiamente no tiene nada de terrorífico más que lo sobrenatural de la misma. Es que no son tan visuales, no abusan del recurso visual. Sí tienen un efecto interno, un efecto psicológico en el espectador, que para mí la verdad es que La Profecía, insisto, se me hace una película de terror con bastante clase, con bastante elegancia, que puede llegarte a causar, si no ese terror así que te sientes pasmado, la incomodidad de saber, de pensar, ay cabrón, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando aquí? Y es esa clase de películas que, al igual que El Exorcista, te hacen sentir que algo ya se metió a tu casa porque la pusiste en la televisión. Sí, mira, la verdad es que yo lo tomo como lo que es, como mera ciencia ficción. Y listo. O sea, te digo ciencia ficción porque creo que todas las películas pueden entrar en la ciencia ficción. Ya varía del género, puede ser terror, yo comedia, creo que ficción. Pero ficción. Ficción. Más bien, no ciencia. Ficción. Sí, porque ciencia ficción sí está muy definida. No, más bien la ficción de la vida. Y pues bueno, la trilogía de Poltergeist. Otra joya. A diferencia de las maldiciones anteriores, que a menudo se atribuyen a fuerzas externas o meteorológicas, la maldición de Poltergeist se centra en la tragedia personal de sus jóvenes protagonistas y en una decisión ética muy cuestionable tomada por el departamento de producción. En la famosa escena de la primera película del 82, donde Jovette Williams, que es la madre, cae en una piscina de construcción llena de esqueletos, se reveló posteriormente que estos utilizaron restos humanos reales. En esa época los esqueletos biológicos eran, o sea, para cosas médicas, a menudo importados desde la India, eran más baratos que mandar a hacer réplicas realistas de caucho o plástico. Jovette Williams afirmó que no sabía que estaba nadando entre restos humanos reales hasta después de filmar la escena, lo que hizo que cayera en se enfermó. Porque una cosa es que tú estés nadando y digas, ay, salieron unos esqueletos, y otra cosa es que te digan, oye, pues es que sí eran reales, sí fueron personas, sí. ¿no?
Pasa desde lanza. Se pasaron de corneta, güey. El uso de estos cuerpos es citado frecuentemente por los creyentes en lo paranormal como la causa raíz. Que esto fue lo que les causó la maldición a todo el crew. Por haber hecho, digamos, esta usurpación, Sí, no, pues esta profanación. Esta profanación de cuerpos. Personas para una película. Y dicen por ahí, hay otra historia que dice que el rodaje de Poltergeist también estaba pues ya jodido desde el inicio, porque incluso se usaron locaciones que eran antiguos cementerios indios. En la historia. Ajá. En la historia está así. En cuanto a los sets de filmación, no creo. Ok. Pero la historia sí trata de eso. El núcleo de la tragedia de Poltergeist reside en la muerte también de las dos actrices principales que interpretaban a las hermanas Freeling. Dominic Dunne, que es la hermana mayor, solo 5 meses después del estreno de la primera película en el 82, que la morrita tenía 22 años, fue estrangulada en la entrada de su casa por su exnovio, güey. Donde esta morra entró en coma y pues murió, güey, pocos días después. Chale. Sí, por eso no la vuelven a ver en ninguna otra película. No, pues ¿cómo? Y si la buscas, pues, o sea, si buscas como que la gente se pone, ¿y esta por qué ella no salió en más? Pues es que la mataron, güey. Y Heather O'Rourke, que es la niña, ella participó en las 3 películas. En el 87 fue diagnosticada erróneamente con la enfermedad de Crohn. Al año siguiente sufrió un colapso debido a una obstrucción intestinal congénita que derivó en un choque séptico. Murió en la mesa de operaciones a los 12 años, 4 meses antes del estreno de la película de Poltergeist 3. Vaya. Ajá. Que esas pueden ser simplemente terribles coincidencias, pero pues... Pero de todas formas, a ver, estamos hablando de situaciones que en el rango probabilístico pues sí te hacen pensar de el destino es muy macabro, es muy tiene un humor muy negro. Un humor muy negro. O por el otro lado, si quieres ponerte bastante místico, creyente, es que pues algo había por ahí. Sí. El actor Julian Beck, que interpretó al aterrador reverendo Kane, en la segunda parte murió de cáncer de estómago poco después de terminar el rodaje en 1985. Que yo creo que el actor tenía cáncer y no sabía, porque ya se ve enfermo. Sí. De hecho, cuando ves al actor dices, ay, güey, ese güey está calavérico, o sea, se ve mal. Sí. No sé si ahí fue ya más bien que el güey... Sí, probablemente ya traía una enfermedad sabía, arrastrando. O si sabía, no dijo. Y dijo, pues antes de morirme aquí hago mi última ronchita de lana, ¿no? Y William Sampson, quien interpretó al chamán nativo americano en la secuela, murió en el 87 tras complicaciones de un trasplante de corazón y pulmón. Sampson, quien era un curandero real en la vida cotidiana, realizó un exorcismo en el set después de terminar las grabaciones una noche para limpiarla de energía, ya que muchos miembros del elenco estaban asustados por los eventos previos. Viene una que está muy basada, de Roman Polanski, El bebé de Rosemary. Ay, buenísima. Probablemente está en mi top 3 de películas de terror. Peliculón. Y da mucho miedo. Esa sí da miedo. Y sabes tú que yo siempre te he contado que dentro del género de terror, el subgénero, el rubro de terror que más miedo me da es el de los cultos y las sectas. Porque pues eso es totalmente real. Sí, es completamente real. Tú puedes ver que tu vecina de al lado está ahí barriendo bien tranquilita en la mañana y tú no sabes dónde está metida. Sí. Un año después del estreno de la película, en agosto del 69, Sharon Tate, que era la esposa de Roman Polanski, fue brutalmente asesinada por la familia Manson. Sí. Tate estaba embarazada de 8 meses al momento de su muerte. Así es. Los médicos de la época no tardaron en vincular la temática satánica de la película con los crímenes rituales de Manson. Se generó una teoría conspirativa alimentada por el pánico satánico. Dice de la época, pero pues todas las épocas han tenido pánico satánico, que sugería que Polanski había invocado fuerzas oscuras que terminaron cobrándose la vida
pues, de su De propia Sharon familia. Tate. Ujú. Guapísima Sharon Tate. Sí, hombre. Guapísima. El destino del equipo creativo, que ese también, ahí tuvieron otra maldición. William Castle, que es el productor, recibió cartas de odio constantes que lo amenazaban con una enfermedad dolorosa por haber hecho una película sobre el diablo. Poco después desarrolló cálculos reales graves que lo llevaron al hospital, donde en medio del delirio gritaba frases de la película. Christoph Komeda, que es el compositor de la música, murió de un hematoma cerebral tras caer de un acantilado en una fiesta, güey. Una forma de muerte que se asemeja a la del personaje Hodge en el libro original. El edificio de apartamentos en Nueva York, donde se filmó esta película, El edificio Dakota. el Dakota, que tiene también su historia, ¿eh? su historia. Ahí se En murió el- alguien bien famoso también. En 1980, John Lennon fue asesinado justo en la entrada de a la este entrada edificio. del Dakota. Ujú. Muchos dicen que fue porque el edificio Dakota quedó marcado Ujú. por la película de Rosemary, del bebé de Rosemary. Hay otros casos que más bien son como negligencias, que no, o sea, no aplica como maldición. Algunos casos famosos de sets malditos puede ser, por ejemplo, la muerte de Brandon Lee. También. En el 94, la muerte de Brandon Lee es a menudo vista como una continuación de la maldición de su padre, de Bruce Lee. Sin embargo, los hechos revelan una serie de errores técnicos. En una escena del tiroteo donde Sí, sí, Donde donde se supone sube a que- la mesa, ¿no? Ujú. Donde están todos los mafiosos ahí en la... Ajá. Se utilizó una pistola Magnum 44 que contenía un fragmento de bala real alojada en el cañón de una toma posterior que hicieron donde se utilizan cartuchos dummy, que las balas son reales pero sin pólvora, Ujú. y se utilizaron de forma muy incorrecta. Cuando se disparó el cartucho de fogueo, que tiene pólvora pero no proyectil, es como si le hubieran puesto una bala de veras. Madres. Entonces el actor que le dispara directamente en el abdomen a Brandon Lee y pues le provocó la muerte a solo 8 días de terminar la filmación. Tenía 28 años. De El Cuervo. Película de culto, ¿no? Se ha Película vuelto... de El Cuervo se ha vuelto una película Sí. de culto. Más allá de las... probablemente cuestiones argumentales y técnicas que pudiera tener, se ha vuelto una película de culto por el hecho de la historia de Brandon Lee. Y pues vaya, la idea no era mala, no era mala la película. No, pero pues le tocó la de malas al compa. Ya después sacaron que la 2, la 3 sacaron un remake bastante malo, malísimo. Ah, ni yo lo no lo veas. vi. No, ni lo veas. Quédate con la de la 1. Sí, no lo vi. Es con alguien, ¿no? ¿Quién hizo El Cuervo? La última película. Acaban de sacar apenas hace 2 años, nunca, una cosa así. Pero Bill Skarsgård, Ah, sí, Bill Skarsgård. Pennywise. Ujú, sí. Y pues bueno, viene una que se llama, bueno, la película de la dimensión desconocida. The Twilight Zone. Ujú. En este caso, aquí hubo un accidente que cambió las reglas del cine para las regulaciones de seguridad. Sí, Durante está una fea esa escena historia. nocturna con un helicóptero y pirotecnia. El actor Vic Morrow y 2 niños actores contratados ilegalmente murieron cuando el helicóptero perdió el control debido a las explosiones y se estrelló sobre ellos. Ujú. El accidente fue tan trágico, perdón, y tan gráfico que se convirtió en un hito legal, llevando a juicios por homicidio involuntario y la implementación de estándares de seguridad mucho más estrictos para el uso de aeronaves y Sí. niños en los sets. Sí, así como lo cuentas, es una historia súper conocida esta escena. Bueno, de esta historia se está filmando con la aeronave, Ujú. así que suspendida en el aire. Sí. Y justamente por el mal empleo, la mala técnica, la mala coordinación, hacen que de repente el helicóptero pierda la coordinación, el balance, el equilibrio, al grado tal de que cae
en un set donde estaba más o menos representada, creo que un lago o una cuestión así. Se va para abajo y las aspas y los pedazos de la aeronave salen volando al grado tal de que impactan contra niños y contra diversas personas del set, pues, quitándoles la vida. Esto, pues, más bien lo atañen como algo maldito, pero pues más bien dices, güey, pues eso no tuvo nada de maldito. Es negligencia. Es mera negligencia. Pero bueno, en el imaginario y dentro de esta línea de las películas malditas, pues por supuesto que la situación da para pensar o para que encuadre en esta cuestión de las maldiciones en las películas, ¿no? Así es, güey. Y de hecho, ahorita ya viene, por ejemplo, a hablar de las maldiciones de la película del Conjuro y de Annabelle. Ah, sí. Ya también hicieron su propio mito, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que los tomo a medias. Por el contexto y por la historia de los Warren. Es correcto. Sé que la gente que dice que no, pero ya soy un gran fan de los Warren, como José Antonio Badía. Se rompió el corazón y se dio cuenta de que son unos farsantes, güey. La verdad es que hay gente que tiene El Conjuro pero en su top y son buenas películas. Si las ves como historia, o sea, si no supieras el contexto de los Warren y todo eso y las ves como una película así de, alguien se le ocurrió esta historia y la puso ahí en una película para verla, están buenas. Son buenas, sí son buenas. Pero ya cuando empiezan que basada en hechos reales y resulta que esos hechos reales son una sarta de mamarrachadas. Y mira, justamente una de las cosas que hace que dé más miedo en una producción, la que sea, es justamente esa leyenda basada en hechos reales. Sí. Porque tú no vas a investigar si pasó o no. Tú tomas como facto que sí pasó. Sí. Entonces, pues ya, no pienso hablar de los Warren, amigos, discúlpenme. Sí, a ver, sépanlo de una vez, son unos farsantes. Sí, los Warren es lo que son. Son unos farsantes, son el Carlos Trejo gringo. Sí, exactamente. Y las películas están chidas, pero pues la neta. Pero ya, nada más. Ya. Ahora bien, por ejemplo, hay un porcentaje mayoritario vamos a hablarlo como si fuera una tablita. Y la primera columna es causa de muerte en set, el porcentaje aproximado y el contexto del riesgo. Las caídas de escaleras en andamio, sobre todo, es muy alto, pero porque se trabaja con equipo pesado o se trabaja sin equipo. Entonces ahí a veces ni siquiera es algo maldito, simplemente es los gajes o los riesgos del oficio. Accidentes de vehículos es también significativo, sobre todo en escenas de persecuciones, etcétera. Ajá. Accidentes con acrobacias también es más o menos alto. Fallos en arneses y fallos en los cálculos de riesgo. Y estamos hablando en general de cuestiones que implican cierto grado de negligencia a nivel producción, que por supuesto le puede haber pasado al tramoyero en el teatro, le puede haber pasado al güey de staff en el set de cine, como le pudo haber pasado al compa que está en la obra. Sí. Trabajando ahí. De hecho, estos son como están hasta ya como estadística. Son riesgos que corre, así como te digo, el tramoyero en el teatro y los corre también el compa albañil que está en la obra, ¿no? Exactamente. Disparos, armas de fuego, utilizar el fuego como tal es muy bajo, pero pasa. Fallos en protocolos de utilería, fallos en utilizar mal las cantidades de fuego, etcétera. Sí. Que algo, por ejemplo, que también deben de saber es que los de Rammstein, la banda, han tomado casi en todos los países donde se han presentado, han tenido que tomar el curso de protección civil del lugar. Okay. Para poder utilizar fuego y todo lo que utilizan. Y qué bueno. Y además los vatos no traen dos velitas esos güeyes. Y además los vatos son profesionales, o sea, saben utilizar el fuego. Lo hicieron desde hace años. O sea, esos güeyes sí están preparados para ese tipo de contingencias y cosas. Y finalmente, pues las causas de muerte natural como infartos, pues es muy variable.
por ejemplo, ahorita que mencionas de infartos, regresándonos al Exorcista, también se suma a parte de los elementos que le abonan a esta noción de maldita a la película, el hecho de que varias personas sufrieron ataques, sufrieron alguna enfermedad después de ver la película. Incluso hubo quien murió en la sala de cine. Sí, dicen por ahí que ha habido gente que se murió de la impresión. Y pues, obviamente dices, es normal. A ver, venimos de un cine clásico de horror, de terror, y de repente te ponen esta madre con el diablo. Por supuesto. Y a lo mejor ahí puede estar el antecedente de que quizá era una persona ya mayor, con un antecedente de un mal crónico cardíaco, o alguna cuestión. Y por supuesto, como el porcentaje de gente que se ha muerto en montañas rusas, güey. Ah, sí. ¿No? Que hasta dicen no te subas si tienes enfermedades del corazón, idiota. O sea. Hablando de eso, esta Ale, mi esposa, hace 3 semanas fue la fiestita de la patrona ahí de la colonia, ahí de la virgencita. Ajá. Y ya bajamos, le digo, estábamos ahí en la casa y le digo, ay, como que se me antojó una gelatina y ahí te está la fiestita aquí de la colonia. Órale, va, me dice, vamos. Ya estábamos ahí en la verbena y pues ya sabes que hay jueguitos y todo. Uh-huh. Pues no se le ocurre a mi señora decirme, vamos a subirnos al dragón. Que ni siquiera era un dragón, era como un barco vikingo, esa cosa que se hace como en péndulo. En péndulo. Y ya sabes, horrible. Ya sabes, don Chingón, sí, cómo no, mi amor, pues sí, por supuesto, lo macho aquí al lado. Lo que tú quieras. Llegamos ahí y ya sabes, el típico juego gigante montado en polines. Y estábamos formados. Y que nada más ves como libra un cable de alta tensión. Ajá. Por apenas 30 centímetros. No, y estaba sobre la calle, güey. Sobre la calle. Y cuando se levantaba lo más alto, una de las partes del dragón, vamos a llamarlo el dragón, tocaba los árboles y los cables de alta tensión. Te digo. Y ya estábamos formados. Y le digo son juegos extremos. Le digo a Ale, híjole, como que sí, ya, no creo que esté muy seguro. Y me dice, no, pues si no quieres, no pasa nada, vámonos por tu waffle, vámonos por tu gelatina. Y me pegó en el orgullo. Le digo, no, sí, vamos a subirnos. Ahora nos subimos. No, ¿en serio que sí? Sí, le digo, pero en medio. No, ¿cuál en medio? Vámonos hasta arriba. Y que nos vamos hasta arriba. No sabes. Me dice Ale, escuché decirte no sé cuántas groserías por minuto. Es que se siente regacho. Se siente bien gacho. Se siente gachísimo. Horrible. Sí, ya sabes, nada más te ponen ni siquiera arnés, nada más te sientas y te ponen una varilla en la panza. Ale estaba, pero que se cagaba de risa. Hay partes que hasta tu culo se despega de la base. Ale estaba, pero cagada de risa. Entre sí sus nervios y la emoción del juego, pero riéndose por mis reacciones. Sí. No, yo le estaba mentando la madre al operador y a sus descendientes y a sus antepasados de ya, por favor, señora. Y luego al don se le ocurre poner acá un juego de estorbos en las luces. Y dices, ya me cargó. Todo lampareado. Entre que estaba lampareado y sentía que me salía volando. No. Es que hay una edad en la que ya esos juegos son de alta peligrosidad. Pues me subí y neta me bajé hasta como con dolor de espalda, pero no por el movimiento, sino por la tensión. La tensión. Así, ay, güey, sentí como un calambre. Pero sí, me hizo hacer esto esta muchacha. Pues qué bueno, para que se te quite. Pues bueno, vamos a hablar ahora de los puntos que contravienen un poquito a las maldiciones. Ajá. ¿De acuerdo? Y es un análisis muy sencillo, o sea, tampoco tiene tanto problema. Vamos a hablar que era una película chiquita, o sea, de poca gente, que dure unos medio año de producción. Ok. Se utilizan 200 personas. La probabilidad aumenta a que pasen cosas. Una de las sagas donde más muertes ha habido es, por ejemplo, Harry Potter. ¿En serio? Porque se tardaron 10 años haciéndolo. Ah, ok. Entonces, hubo actores que fallecieron, hubo otros que tuvieron problemas de drogadicción, de alcoholismo.
¿Por qué es tan grande? Porque hubo miles de personas en set Sí. y fueron 10 años de filmación. Entonces, estadísticamente aumenta a partir de la producción, ¿no? Como tal. Por ejemplo, en Poltergeist, pese a que se hablan de las muertes, etcétera, los actores principales, como los que son los papás, han tenido vidas largas y sin contratiempos, ¿no? Ok. Entonces ahí es donde dices, pues es que tú te enfocas en estas dos, pero todos los demás ahí siguen. Sí. Y siguen actuando y de hecho el que es el papá en esta película, si vieron Young Sheldon, es el viejito que se vuelve novio de la abuela Mima. Es ese actor. No la vi. No, Ya, no. pues ya bien viejito también, ¿no? Ajá. Y pues bueno, una de las técnicas que se utilizan constantemente justamente es el ponerle la palabra basada en hechos reales, Ajá. película maldita, etcétera. De ahí, por ejemplo, nos podemos ir ahora sí al cine mexicano. El Libro de Piedra del 69, dirigida por Carlos Enrique Taboada, genio del cine de terror mexicano. Sí, así es. En el contexto se dice que la estatua de Hugo, del niño de piedra, emanaba una energía extraña durante el rodaje. Años después, la protagonista, se llamaba Lucy Bug, se retiró del cine de forma misteriosa y nunca más se supo de ella. Además, se cuenta que varios miembros del equipo sufrieron tragedias personales o enfermedades raras y pues se supone que la película despertó algo en ellos, ¿no? La película de Alucarda, que fue de Juan López Moctezuma, que también gran director de cine, la filmación fue un caos absoluto. Se dice que el set, que fue un convento recreado, sufrió un incendio inexplicable que destruyó gran parte del material. Sin embargo, la verdadera maldición cayó sobre sus protagonistas, Tina Romero y Susana Camini. Terminaron psicológicamente agotadas por la intensidad de las escenas, que incluían orgías, sangre y blasfemia. Fíjate que yo no he visto a Alucarda. Está chingona. No la he visto. Moctezuma terminó sus días en un hospital psiquiátrico, donde cuentan que sus fans tuvieron que rescatarlo, entre comillas, para que viera su propia película una última vez. Vaya. Hay una película que se llama Canoa, que esta no la he visto, es del 76, fíjate. Esa creo que es la de Sé de qué trata, pero no la he visto. ¿No es la de los estudiantes que llegan a un pueblo? Ay, sí está ruda, Sí. está ruda. Y fíjate que está en YouTube. No la he visto porque ya me da hueva ver películas donde me da coraje, güey. Sí, Como porque que- son víctimas del fanatismo. Ujú, sí. Dicen que los actores, o sea, cuando se grabó esta película, porque la fueron a grabar ahí mismo, que llegó un momento en el que la gente como que se sintió ofendida, porque propiamente les fueron a decir idiotas a su cara, güey. Y que en un momento los actores dijeron, ahora sí nos van a linchar, güey. O sea, que tuvieron que irse de ahí y grabar en otro lado para que no los lincharan, porque la misma gente dijo, o se van o los linchamos de veras, güey, como a los otros güeyes. Pero ya por un tema de ya nos vinieron a ofender a nuestra casa. Ahí tiene una cosa muy particular porque Canoa sí está inspirada, hasta donde tengo entendido, en hechos reales. Es correcto. O sea, fueron a hacer la representación de un pueblo que lincha a un grupo de jóvenes y resulta que ellos también iban a salir linchados. Porque fueron al mismo pueblo, donde hubo Madres. gente que se acordaba todavía. Entonces era como de, ay, o sea, pues como que vienen a insultarnos y a decirnos ignorantes. Como, Mira, no voy a poner, no le voy a poner nombre a esos pueblos porque pues no. Y por si un día vamos para que no nos vaya a pasar algo. Pero son historias de verdad reales. Hay muchísimos casos de gente, de grupos de gente, de parejas, sí. de que llegan a un pueblo y por X o por Y motivo, por una confusión, por el simple hecho de verlos distintos, son objeto de linchamientos. Sí. Y hay un estado de la república, que no lo voy a decir,
Pero hay un estado de la República donde pasa eso. Y muy seguido. Y bien seguido. No sé si tú sepas a cuál me estoy refiriendo. Claro que lo sé. Cada rato salen noticias de... Y la neta hasta da como miedo. Que luego sí, agarraron a un güey robando y lo lincharon y dices, bueno. Pues bueno. El compita que le gustaba... ¿Cómo dicen? Andaba de uña. Entonces pues ni modo. Y las últimas dos que tengo aquí es Vacaciones del Terror. Uy, clasicazo de... Qué gran película es Vacaciones del Terror. Del miedo y el cotorreo. Qué gran película es Vacaciones del Terror. La verdad es que se la super recomiendo. Es buenísima. Para mí es una comedia de terror. Eso es lo que es una comedia de terror, las dos películas. Pero más allá del guión, la forma en la que se hizo con el dinero que se le invirtió, que realmente fue una baba, creo que hicieron una gran película. Sí, está bueno, está muy entretenida. Sobre todo la segunda parte donde hacen el cambio de la monita y ahí se ve la chamba del artista que se puso a hacer el monito de látex. Sí. Que ahorita dicen, ay, no mames, güey, pues era el 89, 90, o sea, y dense de santos, güey, ¿no? O sea, para mí son grandes películas, la verdad. Y además los lugares donde graban son lugares que por sí solos dan miedo. Sí, es que es el lugar al que te puedes meter en... Honestamente, ¿eh? Sí, sí, usted es muy... Ay, no. Vayas al lugar ahí, usted solito, perro, y métase. A ver si en una noche no le da frío. Güey, lo subí hace poquito, bueno, ya tiene rato. El reel que subí ahí en el Instagram de La Lengua de Orfeo, cuando andaba paseando con mis perros, ¿lo viste? Sí. Está bien similar. Bien similar a ese tipo de... Porque estás en un lugar aislado, con cosas raras, donde dices, si me pasa algo aquí, ¿para dónde le corro? Para quien no lo haya visto, subí un reel, ahí lo pueden checar en el Instagram, vayan a echarle un ojito. Estoy con mi esposa y con mi familia, la familia de mi esposa, con mis suegros, y vamos con los perros. Y yo me alejo un poquito para encontrar, estábamos buscando unas cabezas, son artísticas. Ajá, labradas. Son labradas. Y perdón, discúlpenme quien tenga sus audífonos. Discúlpenme por... Hasta yo sentí. Como no las encontrábamos, yo me adelanté para ver por dónde íbamos a encontrar la brecha que nos iba a hacer llegar a ese lugar. Y lejos de encontrar las caras, los rostros labrados en las piedras, me topé con una virgen, un nicho donde se encuentra una virgen. Y que uno pensaría, pues órale, qué bonito, una virgencita y tan. Pero lo que rodeaba el nicho estaba lleno de muchas cosas y de muchos símbolos que hablan de posible ciertos brujería, rituales, sí, que pueden ser santeros, de brujería. Sí. Les soy honesto, yo sí me quedé de ay caray, ¿con qué me acabo de topar? Porque incluso encontré el rostro de un borrico, de un burro, como si le hubieran arrancado la cara a un burro y lo hubieran pegado así en la pared. En un vaso había una lengua y había otro tipo de cuestiones ahí de parafernalia que días después se los enseñé a unos amigos y uno de ellos que tiene un poquito de conocimiento en ello me dice, sí, justamente es brujería. Te topaste con un nicho donde te metiste a un lugar donde se hace brujería y se hace brujería de la chida, de la ñera, de la, sí, de la sabrosa, de la perrota. Y así de, ay, digo, no, yo no toqué ni madres, digo, no, sí, yo nada más yo vi aquí, dije, ok, ya lo documenté, vámonos, yo me alejé de ahí. Y esto lo saco porque justamente Vacaciones del Terror se desarrolla en ese tipo de lugares. Es correcto, de hecho, incluso dicen que la muñequita esta que mueve los ojitos, el set de producción decían que la monita se movía. O sea, era algo que decían los que la movían, es como, pues que yo la dejé ahí y ahora apareció en este otro lado, que pudo haber sido hasta una simple broma, pero la persona que lo descubre pues es el que se queda con el mal sabor de boca. Sí. Además de que el director, que fue René Cardona III,
murió en circunstancias tristes y el declive de algunos involucrados han mantenido viva la leyenda urbana de que la muñeca maldita fue la que acabó. No creo, simplemente creo que pues igual como casi todos los artistas tenemos problemas psicológicos y si no los atendemos terminamos a hacer estupideces. Y finalmente El Escapulario, gran película también. Esa no la he visto. Peliculón. La leyenda cuenta que el amuleto, o sea, el escapulario que utilizaron, al parecer sí fue un escapulario utilizado para rituales y dicen que durante el rodaje hubo varios accidentes técnicos inexplicables. La Inda, que es la actriz principal, experimentó sucesos paranormales en su camerino. Decía que casi todos decían que se sentían observados desde las sombras. O sea, cosas así medio gachonas, ¿no? Y pues bueno, con eso terminamos esto que yo propongo como una trilogía de programas. Ahorita hablamos del cine. Sería bueno hablar de libros y tal vez música. Ándale. ¿No? Ahí el Club de los 27, todos los güeyes que hacen el black metal y el death metal, también pirados también esos objetos. Me encanta la idea. Me encanta. Hacer ahora una trilogía de... Órale, va, pues no, pues ya queda amarrado. Para darle... Queda amarrado, vamos a... Antes de que volvamos a los monstruitos. A tus monstruitos. Sí, darle una refrescada. Sí, porque viernes. Ya traes monstruitos, ¿no? Ahí ya. También sigue en la Banshee, sigue las sirenas, tritones. Ok. O sea, voy a estar... Pues mira, antes de que nos metamos o que saques tus monstruitos de la bolsa, ¿qué te parece si sí hacemos esto que propones? Pelate. Ya acabamos con Cine Slasher. Ya terminamos ahí el Cine Slasher. Ahora vamos a abrir unos especiales de cosas macabras, cosas malditas en el arte. Este sería nuestro primer capítulo, el del cine. El de... Vamos a hacer... Que propiamente no son monstruitos ni alimañas, pero de todas maneras tienen que ver mucho con el mood del programa, creo yo. Hacemos el de música y hacemos el de libros. O escritores, no sé. Escritores. Y si te alcanza y si encuentras, pues hasta arte en general, uno de arte. El arte maldito. Hay bastante arte maldito, bastante. Pues que sea una tetralogía. Órale, va. ¿Va? Me late. Queda cerrado. Todo el mes. Va, vale. Va. Me late. Y pues para ir cerrando, pues neta, qué buen capítulo. Sí, estuvo bueno. Muy, muy buen capítulo. Hubo información chida. Vean las películas que escucharon aquí. Si no las han visto, déjense, saquen la ecuación de lo maldito de la cabeza y vean las películas como lo que son. Películas de ficción y las van a disfrutar ampliamente. Perfecto, no, pues yo encantadísimo y vamos a ver si podemos traer aquí a invitados, ¿no? Para estos próximos capítulos, a ver qué invitado se nos puede atravesar por ahí. Pedro. Él me dijo, cuando hablen de música me invitan, sobres. Que es justamente el que están escuchando, la música de fondo. Justamente la música de fondo que escuchan la hizo el buen Pedro, que además de ser un excelente amigo, persona, es un tipazo, es un musicazo y tiene mucho conocimiento de la materia y vamos a ver si lo convencemos. Ya ves que es medio huraño el güey. Luego chambea mucho y pues anda luego fuera del país. Pero vamos a ver si lo traemos para enriquecer este programa. Y pues vaya, Kenny, de verdad, qué buen capítulo. Qué buen capítulo, qué historias. Sin duda se nos quedan muchas en el tintero. Sí, y probablemente más adelante haremos el volumen 2 si da para otras. De cine maldito. Pero por el momento creo que estamos más que servidos con un capítulo que ya tiene más de una hora, pero que lo valió. Al 100%. Al 100%. Y pues vaya, antes de ir cerrando con esto, estamos iniciando el mes de marzo. Kenny, ¿qué hay que anunciar? ¿Tienes algo por ahí? ¿Tatuajes? Pues presentaciones. Mira, tengo unas exposiciones pendientes. Probablemente
Pero ahí sí, o sea, no depende de mí, depende de la galería. Y como dice la canción, me dijeron que para abril o para mayo. Pero ahí les estaremos avisando con tiempo y nada más. Y por lo mientras váyanse a tatuar, ¿no? Vénganse a tatuar. Quieren tatuarse y pues con mucho gusto Además, otro dato, el buen Kenny ahorita le está metiendo duro al arte plástico. Está generando unos productos bien chingones, perdónenme la palabra, pero bien chingones. Que ya nada más que haya tantito chance, yo estoy seguro que voy a hacer de uno, que en especial me gustó. Y acérquense, el buen Kenny lo ha dicho siempre, no hay mejor regalo ahorita que el arte. Sí. Y además, no es tan caro como ustedes pudieran pensarlo. Sí hay artistas que cobran millones, o cientos de miles, pero son bien poquitos en comparación de todos los que habemos. Y yo creo que un buen cuadrito al óleo que te cueste unos 5 o 10 mil pesos, que puedes decir, híjole, es que es un dineral. Créanme que si al verlo te llena el ojo, creo que es una buena inversión, porque no te va a llenar el ojo un momento. Te va a llenar el ojo toda la vida, e incluso es hasta algo para heredar. Exacto. Y si nos dan seguir y todo, y de repente nos hacemos más famosillos por aquí, van a decir que el buen Kenny se los hizo. Exactamente. Si en unos 10 años somos famosos, ahí van a decir, ay, mira, yo tengo un arte original de este perro. Pero bueno, vamos cerrando entonces el capítulo. Como siempre, Kenny, muchísimas gracias por este tremendo capítulo de viernes. Que tengas un excelente fin de semana, que los escuchas tengan un buen fin de semana. Disfruten su viernes, pásensela bien bonito, echen cotorreo, echen caguamas, echen todo lo que quieran echar, pero échenlo con medida, con mucha precaución, que aparte estamos en tiempos bastante extraños, por decirlo menos. Cuídense mucho donde estén, abracen siempre a su familia, a sus amigos, cuídense y pues vaya, ¿qué más podemos decir? Pues salud. Y que nos sigamos escuchando. No olviden, por favor, seguirnos en Instagram, en Spotify, en YouTube, TikTok. No solamente nos escuchen, háganos el favor de darle ahí seguir, púchenle el botoncito de seguir, compártanos con sus familiares y con sus amigos, que nos puedan seguir, porque entre más seguidores tengamos, pues mejores productos podemos hacer. Es correcto. Y de verdad, más allá de lo que pueda representar el número de seguidores, el hecho de saber que más personas nos escuchan nos motivan a hacer más, y con muchísimo gusto, como lo hemos hecho a través de estos casi 8 o 9 meses que llevamos aquí trabajando con este proyectito. Y pues nada, vamos cerrándolo ahora sí. Esto fue un capítulo más de La Lengua de Orfeo, de Monstruitos y Limañas, dedicado a las historias macabras del cine. Mi nombre es Juan Luis Venegas. Yo soy Kenny Red Zombie. Y nos escuchamos hasta la próxima historia. Bye. La Lengua de Orfeo.